Buenas noches, pues vamos a dar inicio a este estudio. Estamos ya en el libro de los Reyes, primer libro de Reyes. Vamos a estudiar el capítulo 2. Vamos ahí a la palabra de Dios. El primer libro de Reyes, capítulo 2. Es importante poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a ponerlo delante de Dios, vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. A ti sea la gloria y la honra, la alabanza y la adoración por siempre, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, amado Dios, por tu presencia, por tu amor. Te pedimos, Señor, que tomes el control de esta reunión, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya estamos en este estudio del primer libro de Reyes. Vamos a ver el capítulo 2. Aquí tiene como título, vamos a leer la Reina Valera. Dice, bueno, en la Nueva Versión Internacional dice, y últimas instrucciones de David. Pero en la Reina Valera dice, mandato de David a Salomón. Y esto que vamos a ir son 46 versículos, pero vamos a ir leyendo algunos de ellos para poder profundizar en la palabra. Vamos a leer del versículo 1 al 4, nos dice la palabra de Dios. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de tal manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas, para que confirme el Señor la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Bueno, son 4 versículos muy importantes. La palabra de Dios nos dice, bueno, pues que David ya estaba a punto de morir. Y es algo que tiene que suceder en el ser humano. Todos tenemos que pasar ese proceso. En algún momento vamos a partir de este mundo. Pero la importancia no es este evento, porque sabemos que mucha gente, aún de la casa de restauración, se han ido, sino la situación es cómo se han ido. Para este tiempo, bueno, pues David ya había recorrido mucho sobre su vida, había visto la manifestación de Dios en su vida de una forma impresionante. Dios había respaldado mucho de lo que él había hecho, pero también David se había equivocado y había cometido pecado. Y esto nos enseña que después de todo lo que hagamos, ¿verdad? Dios va a respaldar nuestras vidas mientras estemos con Él. Hay una promesa de parte de Dios, un pacto que Dios ha hecho con David, pero esto va a permanecer siempre y cuando se camine en los estatutos, en los principios de Dios. Todos vamos a partir de este mundo. Nadie se va a quedar aquí. Pero la situación es cómo vamos a partir. Y en nuestro caminar con Dios esto es importante. ¿Cómo es tu caminar con Dios ahora? Porque caminar con Dios tendría que ser una vida de victoria, una vida de triunfo, verdaderamente una aventura caminar con Dios. Para que el día que tú te vayas de este mundo puedas decir, caminé con el Señor, viví con el Señor, experimenté, vi la gracia, el poder de Dios. Bueno, algunos lo vieron, pero en el camino pues decidieron soltar al Señor y caminar sus propias vidas. Y bueno, las consecuencias las conocemos. Hemos visto algunos que han conocido del Señor y en el caminar pues deciden soltarlo y no caminan más con el Señor y pues no caminar en sus estatutos. Bueno, aquí vemos también que David está diciendo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente, sé hombre. Esto es, camina como un hijo de Dios. Es importante que nosotros podamos entender esta parte. Y bueno, pues David está a punto de morir y es por eso que está dando instrucciones a su hijo Salomón. Él es consciente que el tiempo de partir, bueno, pues que ha llegado y que todos vamos a llegar ese momento, pero le deja claro, para que él pueda ser hombre próspero, debe obedecer la palabra de Dios. Esta es la herencia más grande que podemos dejar a los que amamos. Sembrar en sus corazones el amor a Jesucristo, sembrar en sus corazones a Cristo. Porque muchas de las veces estamos preocupados por dejar alguna herencia, dejarles alguna propiedad, y no es malo, pero sobre todo sembrar en sus corazones a Cristo, que vayan caminando, conociendo al Señor.
Y esto es que si nosotros tenemos a nuestros hijos, tenemos que instruirlos en la palabra para que ellos puedan confesar a Jesús, el Señor de sus vidas. Yo tengo ya 3 hijos, tengo 3 nietos y quiero que ellos conozcan del Señor, que amen al Señor, pero yo no puedo confesar por ellos. Cada uno de ellos debe confesar con sus propios labios que Jesús es su Señor, su Salvador. Lo que puedo hacer yo pues es compartirles de la palabra para que puedan vivir obedeciendo al Señor. Y bueno, esto de partir es algo que vamos a tener que vivir todos. Pablo tenía claro también ese momento que había llegado para él. Vamos a segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 7. Dice la palabra de Dios: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí Pablo ya sabe que está a punto de partir, pero fíjate cómo compara la vida cristiana, cómo ha comparado la vida cristiana con una carrera. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pero sobre todo dice, he permanecido, he guardado la fe. Permanecer en la fe es importante para que nosotros podamos vivir una vida de victoria en el Señor. Mantenernos siempre en la fe. Y bueno, y hablar de la muerte, pues son temas que todavía a veces a los cristianos nos da temor hablar acerca de ese momento. Sin embargo, vamos a tener que vivirlo, vamos a tener que pasarlo. A la gente que amamos, pues no quisiéramos que se fuera. Quisiéramos tal vez que irnos todos juntos, pero no, pues algunos tienen que irse por delante. Vamos ahí a Filipenses. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer los versículos 21 al 24. Esto es que nosotros debemos tener claro esto siempre. Filipenses 1 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto es lo que Pablo tenía en su corazón y debería de ser en cada uno de nosotros. Dice el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, él tenía claro que el ir a la presencia de Dios era muchísimo mejor. Y a veces el Señor ya está llamando a las personas y nosotros nos aferramos y queremos detenerlo. No, Señor, todavía no te lo lleves, ¿verdad? Pero tenemos que tener la certeza que ir con el Señor, bueno, si tenemos la vida en orden, si estamos reconciliados con Dios, dice, es muchísimo mejor. Dice, pero quedar en la carne me es más necesario por causa de ustedes. En la Nueva Versión Internacional, el versículo 24 dice, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Él todavía tenía deseos de servir al Señor Jesucristo, de seguir predicando, de seguir compartiendo de la palabra. Y bueno, pues tu estancia en este mundo, pues, ¿para qué lo quieres invertir? ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón de vivir en este tiempo? Vamos a regresar nuevamente al libro de Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a saltarnos al versículo 10 y 12. Estamos ahí, nos dice la palabra de Dios. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Fíjate cómo empieza este versículo, estos versículos. El versículo 10 dice, y durmió David con sus padres. Cuando estaba haciendo este estudio, estaba viéndolos, estaba recordando precisamente que cuando el pastor Roberto partió con el Señor, hubo una conferencia, nos conectamos en internet, una reunión por internet, y recuerdo que una de las palabras que decía la doctora Pardillo decía, él durmió, porque cerró sus ojos aquí.
pero los va a abrir delante del Señor. Y esta es la esperanza que tenemos, que nosotros vamos a dormir aquí, que tenemos cuando partimos para ir con el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos aquí, pero cuando los abramos vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y poder decir que era toda una realidad. Esto es impresionante. A mí me apasiona esta parte cuando Juan está delante del Señor Jesús y dice cuando le vi caí como muerto a sus pies. O sea, cuánta gloria vio, cuánta majestad, que no pudo tolerarla, que cayó como muerto a sus pies. Dice, y él puso su diestra sobre de mí, me dijo, no temas. Esto quiere decir que había temor en Juan. Entonces vamos a estar en la presencia del Señor. Aquí David, bueno, pues tenía que ahora estar delante del Señor a quien él había amado, a quien él había servido, y pues era un momento importante. Pero bueno, había dejado ahora el trono a su hijo, ¿verdad? A Salomón. Y la semana pasada veíamos, nos explicaba José acerca de alguien que quería ocupar el trono que no era puesto de parte de Dios, alguien que quería usurpar ese lugar. Y cuando vemos esta parte tendríamos que pensar o reflexionar, ¿por qué quería el lugar? ¿Por qué quería el trono? Porque es lo que vamos a estar viendo ahorita. ¿Por qué una persona quiere un lugar de gobierno, un lugar de autoridad? Porque le interesa la gente, porque le interesa servir a Dios o porque quiere obtener beneficios para sí. Vamos a leer los versículos 13 en adelante. Vamos a ir poco a poco, nos dice la palabra de Dios. Salomón afirma su reino, tiene como título en la Reina Valera, dice, entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Y él respondió, sí, de paz. Fíjate, él viene aquí a Betsabé, pero Betsabé tiene desconfianza de este hombre. Si nosotros vamos al Primera de Reyes, ¿sí? En el primer versículo, Primera de Reyes 1, Primera de Reyes, capítulo 1, vamos a leer el versículo 5. Dice la palabra de Dios, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Esto mismo también lo hizo Absalón, para llamar la atención, para decir, yo soy el rey. Entonces él estaba viendo la situación, pero aquí va con Betsabé y ahora ella le dice, ¿vienes en son de paz? Porque ella sabe que su corazón no es recto. Ella sabe que no es un hombre de confiar. Pero sin embargo, él le da una respuesta a Betsabé y ella se queda tranquila. Estamos ahí en el versículo 13. Dice, ¿es tu venida de paz? Y él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di o habla, ¿no? Diría. Versículo 15, y él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por el Señor era suyo. ¿Sabe esta situación? Aquí hay de toda una... Le está queriendo marear, está todo un engaño. Dice, él dijo, tú sabes que el reino era mío. ¿Pero quién se lo dio? Estamos viendo que él quería usurpar. Él quiso tomar un lugar que no le pertenecía, porque Dios había decidido sobre el reinado. Pero él se puso como rey. Dice, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro. O sea, él le está diciendo que toda la gente ya le seguía, ¿no? Si él fue el que jaló a la gente. Estaba pensando si ahora que hubiera elecciones para escoger a alguien de jefe de manzana, pues me llevo a todos los chavos de la casa de restauración aplaudiendo atrás de mí a ver si me dan el puesto, ¿no? Y entonces así fue como él se quiso levantar y decir, no, pues todo el Chiquihuite venía atrás de mí. ¿Sí? Toda la colonia de Ticomán venía atrás. Y él quiso hacerlo así. O sea, está diciendo esta parte, pero no era una verdad. Dice, para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por el Señor era suyo.
O sea, yo reconozco que, bueno, pues que era el lugar de él, aunque ya me habían echado el ojo a mí, aunque me aplaudían, aunque me reconocían como rey, pero pues yo sé que el lugar le pertenece a mi hermano. Muchas de las veces podemos decir que estamos de acuerdo, pero en el corazón no lo estamos. Y él decía, el Señor le ha dado el lugar a él, pero en su corazón no estaba de acuerdo. ¿Cuántas de las veces podemos actuar así, creer, verdad? O demostrar o hablar que así es, pero en el corazón sentimos que no es así. Dice el versículo 16, ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Es toda una estrategia que tiene este hombre, hay todo un propósito, hay toda una maña detrás de todo esto. O sea, él viene con Betsabé. Él dice, vengo en son de paz. O sea, yo reconozco que él es el rey. Y ahora solamente una petición, pues bueno, necesito una mujer, y pues ahí está esta mujer, Abisag, pues una sunamita, pues que me la dé por mujer, nada más, eso es lo que quiero. Eso es lo único que pediría. Pero ahí en tu Biblia, si tienes la Reina Valera, dice, porque él no te lo negará. Cuando vemos este estudio, estaba recordando, bueno, mucho tiempo estuve trabajando en la religión tradicional, y esta parte pareciera que así es. O sea, la gente dice a María como reina, como madre, como intercesora, como abogada. Y la gente dice, pues yo le pido a María porque ella le pide a Jesús y Jesús nada le niega. Y entonces te puedes imaginar cómo, o sea, llega esta confusión, cómo llega esta doctrina. O sea, le pides a María y pues Jesús no le va a negar nada, pues es su mamá. Entonces pareciera que este texto respaldaría toda esa doctrina, o que es una mentira, ¿no? Porque no es así. Cuando estaba en la religión tradicional, pues te decían, tienes que rezar el rosario. O sea, tú no sabes el poder del rosario. Cuando tú llegues delante de Dios, va a haber una balanza, y ahí van a poner todos tus pecados. Y ¿no? Pues imagínate los de casas de restauración, no, casi no pesa. Pero dice, del otro lado, pues ¿qué le puedes poner? Hay unas cuantas obras buenas, porque pues hemos sido re malos. Pero va a venir la Virgen María con su rosario y lo va a poner, ¡zas! Y entonces cambia el peso de la balanza. Y entonces Dios dice, no, pues mira, rezó el rosario, que pase. Bueno, esa es una de las versiones. La otra versión, ¿no? Algunos más religiosos, pues nos dicen, ¿no? Que Jesús va a decir, no, este no entra porque hizo muchos pecados. Y la Virgen le va a estar diciendo, no, vuélvete a formar. Ahorita yo hablo con él. Y entonces María va a ir con Jesús y le va a decir, regrésame nada más un poco de la leche que yo te di de mis senos y lo puedes mandar al infierno. Y entonces Jesús le va a decir, ay mamá, está bien que pase. O sea, imagínate. Entonces la importancia, o sea, de que le dan a María como intercesora, como madre, como reina. Y así en esta parte, bueno, pues podemos ver, vamos a la palabra de Dios ahí en 1 de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Estamos ahí? Nos dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No te vayas con esa fantasía. Hay un solo mediador, ¿verdad? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y bueno, pues te van a poder decir que no has leído las bodas de Caná, cuando María intercedió para que se convirtiera el agua en vino. Y te van a decir, fíjate, si ahí hizo María que Jesús hiciera el milagro, imagínate para entrar al reino de los cielos.
Todo le puedes pedir a María y ella, bueno, pues va a interceder. Pero no, aquí la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que es Jesucristo solamente. Pero vamos a volver ahí a Primera de Reyes, capítulo 2. Estamos viendo acerca de este varón que pide, ¿verdad?, que quiere una esposa, que quiere una mujer. Dice Abisag, sunamita, quiere a esta por mujer. ¿Quién era esta Abisag, sunamita, y que la quiere por mujer? Vamos ahí otra vez a Primera de Reyes, capítulo 1. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropa, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor, el rey, una joven virgen que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita. La trajeron al rey y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Y bueno, esto de conocer tenía que ver con intimidad, con relación sexual. No se dio esta relación sexual. Pero ¿por qué él quería a esta mujer? ¿Por qué este varón quería a Abisag? Bueno, pues Adonías trata de utilizar a Betsabé porque, bueno, había todo un propósito, todo un engaño. Dice, si él toma a Abisag, es una forma de tomar el trono, es lo que hizo Absalón, ¿verdad? Absalón pide consejo cuando él quiere usurpar también el lugar de David y él toma las concubinas de su padre. Y esto de tomar a las concubinas tiene que ver como en el reino animal, ¿verdad? Los leones tienen que pelear con otros leones y tomar todo a las hembras. Y ahí muestran quién es el que gobierna. Bueno, aquí no son animales, sin embargo, parecía que esta forma era una forma de humillar. Vamos a ir a la palabra de Dios para ver este texto. Está en 2 de Samuel 16, 21. 2 de Samuel 16, 21, 23. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos 21 al 23. Dice la palabra de Dios, y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios, así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. ¿Qué consejo? La palabra de Dios dice, no descubra la desnudez de tu padre. Y esto era tener intimidad con las mujeres que él había tenido. Y este consejo que se da, y ahora este hombre también quiere tomar a esta mujer y poder demostrar que él ha tomado a la mujer del rey que había sido antecesor. Y esto podía darle cierto gobierno, cierta autoridad. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos otra vez allí al capítulo 2 de Primera de Reyes. Vamos a leer versículo 18. Dice, y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Interesante, ¿por qué él no fue directamente al rey? ¿Por qué escoge a Betsabé? ¿Por qué no va? Porque él tenía temor. ¿Sí? Él quería que ella suavizara las cosas, que ella pues le sacara ahí de su corazón y pues que le pusiera esta petición y pues que ella preparara todo para que él tomara ventaja de esto. Dice el 19, vino Betsabé al rey Salomón
para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Fíjate, esta actitud que tiene Salomón con su madre es una actitud de respeto. Como nos dice la palabra de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Y bueno, pues él toma un lugar, le da un buen lugar a su madre para poder platicar con ella. Esto es la honra que pudiera tener. Vamos a ver que, sin embargo, pareciera que en algún momento se pierde esta honra. Dice el versículo 20, y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti. Una pequeña, cualquier cosilla, pues delante del rey, pues algo que para ti no sería nada, ¿no? Dice, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. ¿Qué te puedo negar si eres mi madre? ¿Qué te puedo negar? ¿Verdad? Entonces ahí no, pues si fueras de la religión tradicional, fíjate si hasta él, Salomón, ¿no? Con toda su sabiduría le dice a su madre lo que quiera, ¿no? 21 dice, y ella dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Nada más eso te pido. O sea, una mujer para Adonías. Nada más que se le dé eso y ya. ¿Sí? Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. ¿Qué es lo que le está diciendo él con todo esto a su madre? Que él sabe que si él toma el trono, o si él se aparta, o si él cede ante cualquier situación, entonces su hermano tomaría el trono. Dice, ya tiene ahí a Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. O sea, ya están de su lado. ¿Tú también te vas a poner de su lado? Y esos personajes son importantes. Ahorita vamos a verlos también. En la vida de David fueron importantes, pero hay algo de parte de Dios. Hay algo en el corazón de David que dejó claro para estos hombres. 23. Y el rey Salomón dijo, juro por el Señor diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. O sea, ha firmado su sentencia. 24. Ahora pues vive el Señor, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías moriría hoy. Está diciendo esto y Adonías murió ese día. Bueno, ya me adelanté. Dice, entonces el rey Salomón envió por manos de Benaías, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió ese día. Entonces había cumplido lo que había dicho, porque él quería rebelarse contra la autoridad, aunque él decía que estaba de acuerdo, aunque él decía que sabía que Dios lo había puesto en su corazón, no lo quería. Él quería tomar ese lugar, él quería tomar el trono. Y bueno, pues esta estrategia no le funcionó. Betsabé no se dio cuenta de esto, pero Salomón inmediatamente se da cuenta de esto y pues lo saca del camino. Vamos a leer el versículo 26. Dice, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, para que se cumpliese las palabras del Señor que había hecho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo del Señor, y se asió de los cuernos del altar. O sea, ya cuando vio lo que había pasado con Adonías, entonces a este también le dio temor y corrió ahora sí
¿verdad? A un lugar, dijo, aquí voy a ser seguro, tal vez aquí reflexione, tal vez aquí la piense. Pero ¿quién era este Joab? Si vamos a regresarnos un poquito otra vez los versículos que no leímos, a Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 5 en adelante. Dice la palabra de Dios. Ya vemos las ordenanzas que está dando David a Salomón. Dice el versículo 5, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía a sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Aquí está hablando de Joab. Si nosotros ahorita vamos a ir a los últimos capítulos y vuelve a hablar lo que hace Salomón con Joab. ¿Quién era este Joab? ¿Por qué David había dicho acerca de esto? Permíteme un ratito. Bueno, Joab era hijo de Sarvia, hermano de David y hermano de Abisaí y Asael, jefe del ejército de David durante casi todo el reinado de este. Fue valiente guerrero y fue un hábil general, pero como hombre era altanero, vengativo y sin miramientos, lo cual corroboraba la muerte que traidoramente dio a su rival Abner y a su primo Amasa. El haber dado muerte a Absalón y conspirado con Adonías contra el heredero designado por Dios para el trono, motivos por los cuales fue al fin condenado a muerte por Salomón y ejecutado al lado del altar. Bueno, pues él tuvo que ver, ¿verdad? En muchas de las rebeliones a él se le daban algunas instrucciones, como en lo de Absalón. El rey había dicho que no tocaran al joven Absalón. Y él pues se levantó contra esto y ahora pues se había rebelado, ¿verdad? Había conspirado en contra de Salomón. Y bueno, pues todo esto tenía que tener una consecuencia. Muchas de las veces vamos a tener que vivir la consecuencia. A veces va pasando el tiempo y hemos hecho cosas malas y pareciera que no las vamos a vivir. Algo que tenemos que tener claro es que Dios va a perdonar el pecado, pero la consecuencia la tenemos que vivir. Y tal vez no sea el tiempo, tal vez creas que a Dios ya se le olvidó, pero pues de modo, pues nos comimos, pues tenemos que pagar. Lo ensuciamos, tenemos que limpiar. Entonces, esto va a ser algo que tiene que pasar. Volvemos ahí a Primera de Reyes en el capítulo 2. Dice en el versículo 7, mas a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. O sea, David tenía presente esto. O sea, cuando te encuentres con haz misericordia, convídalo a tu mesa, trátalo bien, porque él tuvo misericordia de mí. Porque en un momento difícil él estuvo conmigo. Y también así como vimos que si la ensuciaste, la tienes que limpiar, igual también a Dios no se le ha olvidado cuando extendiste la mano para ayudar a quien lo necesitaba. Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17.
Dice la palabra de Dios, al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y sí, bueno, ciertamente David no era pobre, pero estaba pasando necesidad, estaba pasando persecución. Y este hombre, bueno, pues le tendió la mano y pues ahora David lo recordaba, lo tenía presente. Vamos a verlo, esto está en 2 de Samuel 17, 27. Dice la palabra de Dios. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, este es el que nos está mencionando, dice Galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. O sea, tuvieron misericordia, dijeron, necesitan ellos. Y bueno, pues David tenía presente esto, aunque él ya había partido, ahora le decía a su hijo, ten misericordia de él. Si te lo encuentras, ¿verdad? Sé misericordioso. Qué importante es cuando podemos ser generosos con los demás, porque, bueno, pues nos dice que cuando lo hacemos es como prestárselo a Dios, y bueno, pues Dios no se va a quedar a deberte absolutamente nada. El todo lo pagará. Estamos en el versículo 7, vamos al 8. Dice, también tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por el Señor diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Bueno, vemos este hombre, leemos las escrituras que primero, cuando pasó David, lo maldijo, lo iba agrediendo, le iba aventando piedras. Después ya cuando lo vio que ya venía de regreso, entonces sí, mi señor el rey. Pero él tenía que pagar la consecuencia de esto. Vamos a 2 de Samuel 16, 5:3, ahí es donde nos cuenta este evento. 2 de Samuel 16, del 5 al 13. Dice la palabra de Dios, y vino el rey David hasta Behurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado, y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. El rey respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, echó mi vida, cuanto más ahora este hijo de Benjamín. Dejad que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho.
Quizá mira el Señor mi aflicción y me dará el Señor bien por sus maldiciones hoy. O sea, tal vez el Señor me bendiga a causa de sus maldiciones. Este hombre, bueno, pues se atrevió a maldecir al ungido del Señor. Este hombre se atrevió a levantarse contra él. Y pues sí, cuando lo ve de regreso, entonces ahora sí le dice: mi señor el rey, este hombre era un hijo de Gera de la familia del rey Saúl. Siendo Absalón dueño de Jerusalén, Simei insultó gravemente a David, que después, cuando David regresa, le hizo protesta de sumisión y no fue castigado. David recuerda a Salomón que él se había atrevido a maldecirlo. Salomón prometió, vamos ahí a ver en el versículo 36 del Primera de Reyes, capítulo 2. Versículo 36. Aquí ya Salomón es el rey y dice: luego mandó llamar estoy en la Nueva Versión Internacional, lo voy en la Reina Valera. Dice: después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a la otra. O sea, le dice: te quiero tener bien vigilado ahí, usted no salga de ahí, usted se levantó contra mi padre, no puede salir de ahí. Le está dando todavía la oportunidad. O sea, usted se le da la oportunidad de estar ahí. Dice: porque sabe de cierto que el día que salgas y pasares al torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. O sea, tú eres responsable de eso. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena la palabra es buena como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. O sea, dijo él: estoy de acuerdo, se me da esta oportunidad. Bueno, pues le podía volar la cabeza, pero aceptó lo que Salomón había dicho. Dice: pero pasado 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿no te hice jurar yo por el Señor? Y te protesté diciendo: el día que salgas y fueras acá o allá, sabe de cierto que morirías. Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. El Señor pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante del Señor. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Y bueno, fue el final de este hombre. Se le dio la oportunidad todavía de poder vivir, se confió, se salió del acuerdo que habían hecho y tuvo que vivir la consecuencia. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que cada uno de nuestros actos tendrá que traer una consecuencia, y esta la tenemos que vivir cada uno de nosotros. Cada decisión que nosotros tomemos, sea para la gloria de Dios o sea para servir al mundo, vamos a tener que vivir, vamos a tener que tomar la consecuencia y experimentarla. En la casa de restauración, bueno, pues Dios nos ha hablado en cada una de las clases, pero cada uno de nosotros decidimos, y ya no tiene que ver el Señor con cada una de nuestras decisiones.
tenemos que tomarla, tenemos que vivirla. Bueno, esto es lo que había encontrado para el día de hoy. Vamos a orar para dar gracias al Señor por este tiempo. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. A ti sea la gloria y la honra, la alabanza y la adoración. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, amado Dios, por tu amor. Gracias, amado Señor, por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.